Estamos en el domingo sexto del tiempo ordinario del ciclo B. Y en las lecturas de hoy se nos habla de una enfermedad en concreto, de la lepra. ¿Quién eran estos enfermos? Vamos a ver, los leprosos eran enfermos incurables y abandonados por la sociedad a su suerte. En el Evangelio vemos cómo Jesús se encontraba constantemente en su ir y venir por Israel con ellos. El leproso estaba condenado a ser abandonado y al alejamiento total de la población. En el Israel de Jesús, esta enfermedad se vivía como un castigo divino por algún pecado suyo o de algún familiar. Pero el propio leproso lo vivía como un castigo injusto. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento de mi vida? Si Dios era el creador de la vida y de la salud, ¿por qué se ha retirado de nosotros? Es como si Dios los hubiese abandonado. El leproso se pregunta por qué. Se sienten abandonados por los hombres y por Dios. Viven estigmatizados por sus propios familiares, excluidos de la convivencia. Estas personas eran el sector más marginado de la sociedad. Los cojos, los ciegos, los mudos, los que tenían otro tipo de enfermedad, podían entrar en los pueblos e incluso ser cuidados por sus familiares y vivir normalmente en sociedad. Pero el leproso no. Les tocaba vivir solos, sin familia, sin ciudad, sin aldea. Y cuando iban por los caminos, tenían que gritar impuro, impuro, para que no se acercaran, porque corrían el riesgo, si se acercaban, de que los mataran. Cuando venía alguien por el camino, había que apartarse. Era una enfermedad horrible. La piel se pudría, olía mal. Los miembros del cuerpo se iban desprendiendo. La lepra era una enfermedad altamente contagiosa y no tenía cura en aquel momento. Y la única solución parecía consistir en apartarlos de la sociedad. No por odio a ellos, sino por esa necesidad de prevención de la enfermedad, para que no contagiaran a más personas. Con esto quiero decir que el leproso vivía en sí mismo una situación horrible de abandono total. Me gustaría contaros un hecho que yo he vivido en algún momento de mi vida. Fue en África. Conocí un centro de leprosos, un lugar donde se refugiaban. Iba semanalmente a colaborar, a ayudar en la limpieza de las llagas de estos hombres y mujeres. Y recuerdo el caso de una persona, era una mujer relativamente joven, con unas llagas profundísimas en la pierna, es decir, el hueso estaba casi fuera y los dolores eran inmensos. Esta mujer lo único que pedía era que le cortaran la pierna.
cortadme la pierna, por favor. Hasta que llegó el día donde se le cortó la pierna a esta mujer. Y cuando fui a verla, me decía: padre, soy la mujer más feliz del mundo, porque por fin se ha acabado este infierno que eran esos dolores, que no me dejaban vivir ni de día ni de noche. Sí, hermanos, con esto quiero hacer hincapié de lo terrible que era esta enfermedad y que es, aunque en estos momentos está prácticamente controlada, aunque hay ciertos lugares donde aún hay pequeñas comunidades de leprosos. El leproso sabe que es una persona que puede contagiar, pero este leproso del Evangelio nos muestra una actitud valiente frente a Jesús. Dice el Evangelio que este leproso se acercó a Jesús, consciente de que podía morir apedreado, pero en su corazón había surgido un rayo de luz, un rayo de fe. Este hombre se decía a sí mismo: Jesús puede curarme. Él se daba cuenta de que Jesús no iba a escapar o iba a tirarle piedras. Por eso tiene la osadía de acercarse a Jesús y de rodillas suplicarle: si quieres puedes curarme, si quieres puedes limpiarme. Manifiesta una actitud de humildad y de petición, así como de confianza. Es su única esperanza. Hermanos, es una situación límite cuando tocas fondo, cuando somos conscientes de nuestra miseria, cuando sabemos que no podemos salir de donde estamos, que solos es imposible lograrlo. Y es cuando decidimos lanzarnos y abrirnos a la misericordia de Dios. ¿Y qué hace Jesús en ese momento? Jesús hizo algo escandaloso para su época y para la gente que estaba allí presente. Dice el Evangelio que Jesús sintió lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y dice la palabra que inmediatamente cesó la lepra y quedó limpio. Jesús está manifestando en esta acción la misericordia de Dios. Jesús es Dios que ha venido a salvarnos. Por eso, este Evangelio del leproso es una palabra de Dios para cada uno, para ti y para mí. Viene a nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque también nosotros somos este leproso. Nuestra lepra no es física, sino que es interna. Nuestro pecado es nuestra lepra, ese pecado que nos causa una corrupción a veces mucho más grave que la propia lepra física. Y hay solamente una persona que nos puede curar. Solo hay alguien que puede sanar nuestra impureza de tanto vacío interior, de tanta infelicidad,
como nos provoca. Solo Dios. Esto es lo importante, hermanos, descubrir que solo Dios puede ayudarte. Sea cual sea tu lepra, sea cual sea tu pecado, sea cual sea tu miseria, solo Dios puede ayudarte en este momento. Él está de tu parte. Él viene a nuestro encuentro. Lo importante, hermanos míos, es que sepamos reconocer nuestra situación de pecado, que sepamos reconocer nuestra miseria para podernos levantar de la misma. Sí, hermanos, reconocerla sin maquillarla con apelativos elegantes. No, ha sido un error. No, fue un descuido, fue un desliz simplemente. No maquillemos una realidad de pecado, una realidad de corrupción o de maldad. No hace falta, delante de Dios no. Sé valiente y reconoce con humildad eso que nos avergüenza. Yo no sé a ti, pero a mí mi pecado me avergüenza. Me avergüenza. Y me hace gritar al Señor. Conscientes de que solo Él puede ayudarme. Solo Dios puede hacer que haya un cambio en mi vida. Sí, yo esto lo veo con los alcohólicos. He estado algún tiempo también acompañando a Alcohólicos Anónimos. Y hay algo muy especial en ellos. Cuando ellos logran salir del alcohol, cuando han aceptado su debilidad, su pecado, y son capaces de abrirse a la sanación, de abrirse a Dios, al final se van a convertir en auténticos transmisores para los demás. Conozco alcohólicos que han hecho de su vida una entrega total para los otros alcohólicos, buscando ayudar a los demás. Se convierten en auténticos evangelizadores, instrumentos de Dios para salvar a otros que están en la misma situación. Por eso, hermanos, en este domingo, en este día, Jesús se acerca a ti y lo hace también conmigo. Jesús es capaz de arrodillarse ante ti y ante mí. Jesús es capaz de suplicarnos si fuera necesario para salvarnos. Jesús nos toca. Jesús no se avergüenza de nosotros ni teme ensuciarse de nuestras impurezas. No siente repugnancia, ni se escandaliza de nuestras miserias. El mismo Jesús permite que nos acerquemos, que le toquemos, que bebamos de su vaso. Jesús nos da de comer en su plato y deja que utilicemos su cuchara. Él no tiene miedo a contagiarse. Jesús nos acoge en su casa. Jesús te hace la cama, te presta sus sábanas, las mismas en las que Él va a dormir después.
Jesús lo único que quiere es tu sanación, tu curación, tu salvación. Hermanos míos, si hoy de verdad sientes que hay algo que sanar dentro de ti, no lo dejes para mañana. Busca a un sacerdote y pide perdón de tus miserias y deja que el Señor te sane y te salve. Utiliza la confesión como un medio eficaz para recuperar la reconciliación con Dios y contigo mismo, así como con los demás. Sí. ¿Y sabéis lo que hace Jesús tras la curación? Jesús nos envía a llevar su amor a otros hermanos leprosos como nosotros, para que seamos su presencia en esos caminos de la vida, para que podamos tocar a otros en su nombre con la misma misericordia, con la misma ternura, con la misma pureza que Él lo hace con nosotros. ¿Dónde están esos leprosos? ¿Qué leprosos realmente nos necesitan hoy a nosotros? Pues tantas y tantas personas marginadas, tantas personas carentes de amor, carentes de escucha, personas rechazadas, personas que simplemente necesitan una palabra de esperanza o de aliento, pecadores que necesiten a alguien que les ayude a encontrar el camino y a salir de su esclavitud o de su cárcel. Hermanos míos, no tengáis miedo a tocarlos, no tengáis miedo a acercaros a ellos. No te van a contaminar. Dios te protege. Dios te ayuda. Es posible que no te comprendan, es posible que no te quieran escuchar, pero deja tendida tu mano y lanza simplemente una palabra de amor y de misericordia. Pidamos ahora mismo a Jesús esa gracia de vernos y de sentirnos leprosos a los ojos de Dios. Reconocernos delante del Señor con nuestra pobreza, con nuestras debilidades, con nuestras miserias. Y pidamos, como en el Evangelio, a Jesús: si quieres, puedes curarme. Deja que Él te toque. Y deja que Él te diga: quiero, queda limpio, si es lo que llevo esperando tanto tiempo. Tanto tiempo. Pídele a Jesús que sepamos ser sus discípulos, que sepamos extender su misericordia a otros hermanos nuestros. Invoca la intercesión de María. Invócala. Esa madre de la Iglesia que sufrió en primera persona la marginación a causa de las calumnias. Acoge e implora a la Madre de Jesús, que le tocó también vivir el exilio, para que nos conceda a todos nosotros ser siervos fieles del Señor. Porque ella, que es madre, nos enseña a no tener miedo de acoger con ternura
a aquellos que están marginados, a no tener miedo a expresar el cariño. Que ella nos enseñe, como madre que es, y nos revista de esa paciencia maternal para poder acompañar a nuestros hermanos en su camino, sin buscar éxitos, sino buscar que se manifieste la gloria de Dios en ellos y que se pueda realizar su voluntad. Señor, Padre de misericordia, ayúdame y ayúdanos a nosotros en este día a descubrir que la salvación solamente la podemos encontrar en ti y que tú, si nos abrimos a ti, si nos sinceramos contigo, nos puedes salvar y curar. Amén.